Buenas tardes, bienvenidos a la mesa de Historia de Deporte en este congreso por el Bicentenario. Esta tarde nos hemos reunido con Alonso Paguacho, Axel Sánchez y quien les habla, Gerardo Álvarez, para compartir nuestras investigaciones, nuestros avances. Y para empezar, pues lo primero que quiero hacer es presentar los temas y títulos de nuestras ponencias. Alonso Paguacho es profesor de la Universidad Católica. El título de su ponencia es Arras de cancha de la lona, intercambios deportivos de amistad peruano-chilena a finales del oncenio de Leguía, 1926-1930. Axel Sánchez Fano, bachiller de la Universidad Federico Villarreal. Su tema es Identidad limeña popular del Club Alianza Lima, Lima 1927-1938, y quien les habla, Gerardo Álvarez, va a ser el tema la donación del Estadio Nacional en 1923, ideas, gobiernos y la conformación del espectáculo deportivo. Entonces, para empezar, sin más preámbulo, bueno, como empezamos, arranco primero, creo que no hay problema, o alguno de ustedes, Axel, Alonso, desea empezar. Entonces arranco yo. No hay problemas, Gerardo. Perfecto, no entonces denme un segundito para... Uy, me dice que no puedo compartir pantalla. A ver, voy a intentar... A ver, espérense. Un segundito. Ojalá que podamos, no hay problemas. ¿Me pueden decir si se ve bien? ¿Se ve correctamente? Está cargando la pantalla. Ok. Ahora sí. Ahora sí. De repente, Perfecto. si pudieras reducir el zoom un poquito nada más, para que se vea. Sí. ¿Ahí está bien? Un poquito más, creo. Un poquito más, un segundito. Entonces me dice. Sí, perfecto. Perfecto. Sí. Vamos. Bien, entonces, pero es que yo trabajo con dos pantallas, entonces para poder visualizar con más comodidad los textos. Entonces, para empezar, yo quiero agradecer a los organizadores del evento del Congreso, no solamente por admitir mi ponencia, y creo que aquí, y además porque, y aquí me atrevo a hablar a nombre también de Axel y de Alonso, por permitir que tengamos una mesa de historia y deporte, ¿no? Que es bastante difícil que la consideren dentro de nuestras... dentro del ámbito de las investigaciones históricas. Somos como un espacio así medio dejado de lado, nos dejan siempre fuera de juego, así que no sé a quién finalmente propuso esta mesa de historia de deporte, o quienes lo hicieron. Les agradecemos profundamente que hayan hecho eso y nos dieran la oportunidad de participar con una mesa especializada en el tema. Dicho esto, lo que les quiero presentar son unas ideas que comparto y que pretendo seguir desarrollando, que inicié en la tesis de posgrado y que pretendo seguir desarrollando, es entender un poco lo que va a significar la donación del Estadio Nacional en 1923 y entender un poco cuál es el proceso y las ideas que van en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, la idea, entonces, hay que partir de lo que es conocido. En el caso del Perú, el Estadio Nacional es inaugurado en 1923 y fue donación de la colonia inglesa, residente en el Perú, bajo la conmemoración del centenario de la independencia de nuestro país. Esto fue algo habitual. La mayoría de las colonias extranjeras entregaron monumentos alusivos a la relación con el Perú: el Arco de la Amistad por España, un personaje o símbolo conmemorativo de la historia peruana, por ejemplo, el monumento a Manco Cápac por la colina japonesa, o algún tipo de edificación estética como fuentes y plazas por diversas comunidades. Entonces, digamos, no fue una situación excepcional en el sentido de que fue una donación, pero sí que fuera algo nuevo como un estadio, algo que ninguna de las otras comunidades planteó. Entonces, bajo esos términos, quiero establecer dos preguntas que son las que quiero desarrollar en los minutos que tengo, que son esencialmente,
cómo fue el proceso de construcción del Estadio Nacional en la práctica del deporte. Y 2, qué ideas sostenían la donación de un estadio en Lima de la década de 1920. ¿De acuerdo? Estas son las 2 preguntas que quiero desarrollar. A ver, para eso me gustaría que estableciéramos un contexto deportivo. ¿De acuerdo? Disculpen si esto se mueve un poco. A ver, en la historia del deporte, para ubicar el contexto, en la historia del deporte en Latinoamérica, la etapa entre las últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX fue aquella en que los deportes llegan como parte de una oleada de expansión capitalista, ¿de acuerdo? Y en que el fútbol va a tener, de todas ellas, una rápida expansión y popularización. ¿De acuerdo? Hacia la segunda mitad de la década de 1910 y el tránsito hacia 1920, ya el fútbol era un deporte masivo, ¿de acuerdo? Y principalmente el caso del fútbol representó no solamente la masificación, sino la popularización. Hago la diferencia entre estas 2 ideas. Y esto no solamente va a pasar en el Perú, es algo sabido que va a suceder con procesos más o menos parecidos en toda América Latina. Y además, ¿de acuerdo? Sin dejar que sea una actividad pluriclasista, a diferencia de otros deportes que van a ir especializándose en determinados grupos sociales según la condición socioeconómica. Segundo, es el inicio en este momento de la formación de lo que denomino la competencia en serie y la organización de la competencia entre los clubes agrupados alrededor de alguna forma de asociación deportiva. Hubieron de diversos tipos, unitarias, federales, nacionales, regionales, distritales, laborales, educativas. Y con ello empezaron a formarse espacios en los medios de comunicación para el anuncio y la difusión de estas competiciones. ¿De acuerdo? Estas competiciones impulsadas por estas asociaciones. Y tercero, en este periodo es que el público crece y los espacios donde se realizaba la competencia en serie resultaban insuficientes. Hasta ese momento el fútbol había adaptado espacios urbanos en las ciudades y sus límites y alrededores, adaptándolos a espacios de juego. Pero la competencia en serie, repito, congregaba cada vez más público, especialmente cuando había una competencia en serie internacional. Y es bajo ese contexto en que se convierte en una necesidad de construir los primeros estadios. Y antes de pasar a eso, quiero señalar algunos de los problemas de las edificaciones, de este tipo de edificaciones, de este tipo de espacios adaptados para la práctica del fútbol y el deporte en general. Que los campos deportivos donde se realizaban estos torneos ya no se daban abasto para recibir cada vez más al creciente número de espectadores que pasaba el día viendo fútbol. No existían comodidades, ¿de acuerdo? Apenas había un tabladillo para autoridades oficiales, no habían tribunas y el público debía permanecer de pie alrededor del campo. Para ello también hay que señalar que la mayoría de terrenos no tenían gras y solo eran campos de tierra. Entonces cada jugada levantaba polvo, no solamente en el campo, sino también a los espectadores. Además, las permanentes invasiones del campo de juego dificultaban realizar los juegos con normalidad. Esto todo sucedía normalmente después de una anotación, de una victoria, para protestar un gol en contra, atacar al árbitro o a los jugadores del equipo rival. Era algo más o menos normal encontrar este tipo de problemas. Entonces es en este contexto en que se van a edificar los primeros estadios, y el primer estadio que se va a realizar es el del Círculo Esportivo Italiano, ¿no? Que estaba ubicado en donde actualmente está el Círculo Esportivo Italiano en Polo Libre. Este estadio, que se va a llamar Víctor Manuel II, se inauguró en julio de 1922 y va a desarrollar algunas de las ideas que ya se estaban enarbolando en los estadios en este momento, ¿no? Porque no era solo un estadio para la práctica interna de los socios y los partidos oficiales del club, del equipo de fútbol del club, sino que que se construye pensando en rentarlo para el fútbol de competencia, y de esta manera generar ingresos económicos. ¿De acuerdo? Por ello no es casualidad que el primer torneo que organiza el Círculo en 1924 es con la visita de un club extranjero, un combinado de futbolistas uruguayos que traía a algunos de los campeones olímpicos de ese año. Entonces, pero hay que entender que este tipo de decisiones eran excepcionales dentro de los clubes de fútbol, ¿de acuerdo? La verdad de las cosas, la mayoría de los estadios que se van a construir en esa época van a ser estadios construidos por el Estado. El gobierno de Leguía va a ser quien
financie la construcción de estos, de una manera directa o indirecta, la edificación de los estadios de la década de 1920. Porque además la mayoría de clubes no tenían las condiciones económicas para ello, ¿no? Usualmente los clubes, para sobrevivir, buscaban la figura de un benefactor o de padrino para poder costear los diversos costos que implicaba sostener al club. Por otro lado, reitero, no hay que olvidar que hay que pensar que los estadios van a ser pensados también en términos no de exclusividad deportiva, o sea, un estadio para un deporte, sino hacer estadios plurideportivos. Lo podemos ver, por ejemplo, con el antiguo Estadio Nacional, que como el que se va a construir en la época de Odería, va a ser un estadio que, por ejemplo, estaba rodeado de una pista atlética para la práctica de diferentes deportes de velocidad. Perdón. Y si ven la fotografía, la fotografía que acompaña esta diapositiva es la fotografía del Estadio del Círculo, y si ven entre el espacio que está entre la tribuna y el campo de juego, pueden ver, pueden ver un espacio destinado también a otro deporte, que en este caso no es una pista atlética, sino una pista de velódromo. Esto es para carrera de bicicletas. Entonces, repito, hay que pensar que los estadios son pensados, repito, para diversos deportes. ¿De acuerdo? Entonces, la aparición de este primer recinto va a ser el punto de partida del tránsito hacia el espectáculo deportivo, que va a permitir, pues, contar con un escenario de mayor capacidad, reitero, para la mayor, para cada vez creciente presencia de público alrededor de los estadios. Ahora, respecto a la inauguración del Estadio Nacional, hay que explicar, reitero, que el gobierno de Leguía tomó en cuenta la importancia de la edificación de estadios y es consciente que, como dije hace unos momentos, que los clubes no estaban en capacidad financiera de construir sus propios estadios. ¿De acuerdo? La mayoría de estos clubes eran organizados por los sectores populares, clubes obreros, ¿de acuerdo?, con escasos recursos para una obra de esta dimensión. Ni aunque los apoyaran los habituales padrinos o protectores de los clubes, tenían capacidad de serlo. Ni siquiera los clubes de clases medias que tenían algo más de estabilidad económica. Entonces, en este contexto es que para cubrir la necesidad de un estadio público, la comunidad inglesa va a impulsar la idea de desarrollar la construcción de este estadio. Ahora, pero la construcción del estadio se hace entre 1921 y 1923 y se entrega finalmente a la Confederación Atlética y Deportiva, que era, digamos, la entidad representativa que agrupaba a los deportes. Pero cuando se entrega, el estadio no se entrega concluido. La comunidad inglesa entrega el campo y parte de los sectores de las tribunas, pero mucha de la infraestructura del estadio todavía quedaba pendiente. Y va a ser aquí que el Estado va a concluir y va a hacerse cargo de la obra, va a financiar el resto de la obra. Esto incluyó costear la construcción de la piscina de natación, terminar la pista de atletismo, edificar un pabellón para guardar armas, un casino, una biblioteca sobre deporte y de higiene, un local para la Confederación, para las oficinas de la Confederación Atlética y Deportiva, y la ampliación de la tribuna de primera y de segunda, que esto todavía recién se va a realizar unos años después, en 1927, cuando se organizó el torneo sudamericano de fútbol en ese año. Ahora, entonces,
Hay que ahí hacer la salvedad, pues, que a mí siempre me ha sorprendido que, digamos, que el estadio fue una donación inglesa, cuando, reitero, la donación inglesa no incluyó el estadio terminado, sino todavía con buena parte de las obras por realizarse. Ahora, respecto a la segunda parte, voy a intentar ser breve para no extenderme del tiempo asignado. Sobre el tema de los discursos que van de la mano de la construcción del Estado. ¿De acuerdo? Hay que entender primero que desde 1900 aproximadamente se había ido construyendo una suerte de discurso, una suerte de discursos que tenían sobre el deporte una mirada positiva y optimista. ¿De acuerdo? Estos eran los denominados discursos modernizadores, los discursos higiénicos, además del propio discurso del amateurismo del deporte, que, en resumidas cuentas, sostenían que practicar deporte era una actividad beneficiosa para la salud. Alejaba a los sectores populares de aquellas actividades de ocio poco beneficiosas, como los juegos de azar, el consumo de alcohol, las peleas de gallos, etcétera, que envilecían, que degeneraban la conciencia de los peruanos. Finalmente, a esto también había que agregar la mirada del positivismo y los postulados educativos de Herbert Spencer, ¿no? que pretendía incorporar la lógica de los deportes a las necesidades educativas del niño, y con ello cubrir no solo el desarrollo de las habilidades intelectuales, sino también el desarrollo físico, el cual se convertía en un elemento central de la formación del niño. Entonces, además de este modo, se favorecía el trabajo en grupo y se construían valores necesarios para el futuro ciudadano, como el reconocimiento de derechos, el respeto a las reglas y el afán por una pertenencia asociativa. Dicho esto, entonces, ya, y con esto entro en la parte final de la ponencia, quiero hacer una rápida mirada de los tópicos centrales de los discursos de inauguración del Estadio Nacional en 1923. Entonces, como ven en el PPT hay 4 tópicos que he ubicado. Primero, la idea del amateurismo, que es uno de los conceptos que mencioné, que la destaca el periodista José Panizo, ¿no? Y él habla de las virtudes del recinto deportivo y lo que ofrece para la educación y la moral nacional, ¿de acuerdo? Y que todo es un conjunto de valores con los que el deporte contribuirá al progreso de la nación, ¿de acuerdo? Entonces, él tiene esta visión que es una suerte de visión utilitarista del Estado. El estadio sirve para practicar deporte que a su vez es aprovechado por quienes practican un deporte o son espectadores de alguno, estableciendo esa diferencia. ¿De acuerdo? Y que de esta forma, asistiendo al estadio, transforman sus hábitos y mentalidad para que puedan convertirse en estos nuevos hombres ciudadanos y peruanos que el país necesita, y que reseñé hace unos momentos, ¿no? Empapándose de valores, virtudes y de una nueva moralidad. ¿De acuerdo? El jefe de la comitiva británica, Archibald Cooper, coincide también en esta línea con el periodista Panizo y señala que a través del estadio los británicos contribuyen a crear el germen de una juventud deportista que implícitamente absorberá los beneficios del deporte y que, cuyos resultados se van a ver próximamente en el futuro. Cooper incorpora 2 ideas extraídas en su discurso de la noción de amateurismo y en especial del movimiento olímpico, que son el rol del deporte como medio de acercamiento entre los pueblos y de amistad entre ellos, de comunicación para respetar a otro y a priorizar la caballerosidad como rasgo para subordinar cualquier tipo de conflicto entre las naciones. Entonces, en este primer grupo, pues, agrupo las ideas que desde la mirada del amateurismo le dan el visto bueno al Estado. Después, tenemos aquellas miradas que enfatizan el carácter científico de la práctica del deporte. Y aquí tenemos al teniente coronel Leonidas González, quien era presidente de la Confederación Atlética y Deportiva. Él hablaba de los beneficios morales, físicos y patrióticos del deporte,
pero poniendo atención en el papel científico que cumple la Confederación en la tarea de dirigir el deporte nacional, y que con esta edificación, con este estadio, puede lograr un desarrollo científico del deporte de mucha mayor intensidad. Después tenemos un paréntesis a todo esto: la Confederación Atlética y Deportiva que dirigía el teniente coronel González era una entidad reconocida por el Estado desde 1918, unos 5 años antes. Bueno, era la institución oficial que el Estado reconocía como organizadora, como rectora de la Organización Deportiva del Perú. Continuando con las dos últimas ideas, menciona el carácter civilizador del deporte, que está en el discurso del ministro británico Duff. Él señala en su discurso algunos puntos que se encuentran con la mirada del periodista Panizo, en relación a la importancia que tiene el desarrollo de la infancia, el desarrollo del deporte en la infancia. Pero aquí pone énfasis en la función civilizadora del deporte, aquella que permite transformar a través del ejercicio físico al hombre, rescatándolo, poniéndolo a un nivel superior. ¿De acuerdo? Entonces, este rasgo se ve complementado además por uno de los elementos naturistas que Panizo no considera, que es que el deporte también es un medio de acercamiento de los pueblos, el famoso postulado olimpista del Barón de Pierre de Coubertin, y esto es clave, y este acercamiento debe darse más allá de las diferencias de cultura. Entonces, este es otro elemento pues que reseña el ministro Duff. Y para terminar, ya veo que pues, para no pasarme más, porque yo ya debo estar con el tiempo, más las interrupciones, finalmente las ideas que vierte Augusto B. Leguía, presidente de la República, que habla del acercamiento a la civilización europea, tanto la inglesa como la greco-latina. Leguía destaca en su discurso que el obsequio de los ingleses es una forma de asociación entre lo europeo y lo peruano a través del deporte, como una forma de emparentarse con la tradición británica y lograr que el deporte sume como un elemento más para alcanzar este ansiado desarrollo. Por otro lado, Leguía coincide con la idea higiénica, modernizadora y amateurista que el deporte es una de las actividades que debe impulsarse para lograr que los niños peruanos se empapen de los valores del país que inventó el fútbol. ¿De acuerdo? Ahí él habla de una suerte de transmisión de valores a través de la práctica del deporte. Y que esta definitivamente será pues una de las bases del progreso del país. De esta forma el Perú ve encauzado por la vía del progreso, como lo ha hecho Inglaterra. Estos valores son, y aquí nuevamente se acerca el discurso amateurista, formar un carácter enérgico, desarrollar punto honor, honorabilidad, caballerosidad, confianza, cultura del trabajo, esfuerzo, capacidad para ser organizado, amar la libertad, tener respeto a los derechos propios y ajenos. Y todo esto para lograr que estos valores conviertan al peruano en un trabajador eficiente y civilizado. Entonces, estas son las ideas centrales que vierten en sus discursos las diversas autoridades e invitados, incluyendo al propio presidente de la República, en la tarea de entender cuál es la dimensión del estadio y qué rol sentían que cumplía, no solamente para el ámbito deportivo, sino también cómo entendían qué función cumplía para el desarrollo del país. No tengo nada más que agregar, espero después ya las preguntas para no extenderme más, porque sospecho que ya hemos pasado bastante del tiempo que tenía asignado, nada más que agradecerles su atención. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente ponencia, vamos a ver, continuar con la ponencia de Alonso Paguacho. ¿Está bien, Alonso? Para continuar con esta mesa de historia y deporte. Sin más preámbulo, dejo a
Alonso para que desarrolle su ponencia. Ya, ahora sí puedo hablar, gracias. Ahora voy a, y ahora sí puedo compartir mi pantalla. Bueno, vamos a ver si está para compartir. Aquí está. Está fallando un poquito mi internet. Y ahora sí. Y ahora sí, perdón. Estaba fallando un poquito mi internet. Estamos bien, ¿no? Voy a poner mi cronómetro para no pasarme. Básicamente lo que le voy a presentar ahora es un adelanto de esta investigación que corresponde a mi tesis de doctorado que estoy desarrollando en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, que trata sobre la representación de la rivalidad futbolística entre Perú y Chile. Y dentro de esa búsqueda, ¿no?, de ese tema, eh, eh, yo, bueno, yo quería contarles un poco cómo llegué a dar con ese tema, ¿no? Cuál fue el origen de mi inquietud, básicamente, por ese tema, ¿no?, por la rivalidad, ¿no? Y esa inquietud surge en el presente, ¿no? Entonces, si vemos ahorita este diapositivo, ustedes pueden ver aquí, podemos apreciar algunos discursos contenciosos, de alguna manera, que representan los partidos entre Perú y Chile, ¿no?, lo que se conoce como el Clásico del Pacífico, ¿no? No es, digamos, para nada, mejor dicho, es muy común que en las narrativas periodísticas estos partidos se construyan de un modo contencioso, de un modo sensacionalista, ¿no? Como si de alguna manera esta rivalidad hubiera existido desde siempre, ¿no? Entonces yo me di cuenta de eso, ¿no? Entonces ahí empezó a partir mi inquietud, ¿no? Lo interesante de esto era, por un lado, que la prensa lo construía de esa forma. Y también me di cuenta que los propios intérpretes, o sea, los propios protagonistas, los jugadores, también lo percibían de esa manera, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, en, en las citas acá del mismo capitán peruano, Pablo Guerrero, él también hablaba de que para él había una rivalidad, ¿no? Incluso estos son del año 2014, por ejemplo. El Pablo Guerrero, él mismo decía que con Chile no hay amistosos, o sea, él mismo evocando de que con la selección de Chile nunca podría haber un tipo de partido de esa categoría, ¿no? Y aún más, por ejemplo, ayer acaba de salir una denuncia contra el árbitro chileno, ¿no?, que hubo ciertas, digamos, trato descortés, hasta, digamos, racistas, ¿no?, que arbitró un partido de Perú contra Brasil, ¿no? Entonces la prensa, ya no me alcanza tiempo de ponerlo en las portadas, pero igual, ¿no?, sale este elemento que yo he, digamos, calificado como otro chileno, nuevamente en las narrativas periodísticas, ¿no? Entonces, se ha construido de cierta forma esta representación de una rivalidad futbolística, en este caso, de Perú contra Chile, como si se ha naturalizado esta rivalidad, ¿no?, como si siempre hubiera existido, ¿no? Entonces, ahí empezó a surgir esta inquietud mía, ¿no? Si siempre fue así, ¿no? ¿Cómo nació, ¿no?
y pues me di cuenta que no habían investigaciones de ese tipo, o sea, nadie se había puesto a averiguar, ¿no? Yo quise empezar pues analizando obviamente los partidos entre selecciones, ¿no? Es fácil de ubicar que el primer partido entre Perú y Chile data del año 1935, el primer clásico, ¿no? Luego hay partidos en el 37 y en el 39. Pero conversando con mis profesores, ¿no? Me di cuenta que no se puede trazar la génesis de esta rivalidad solamente en un partido de selección. Eso va mucho atrás. Uno tiene que examinar, en el análisis histórico tiene que partir de mucho atrás. Y ahí fue donde empecé a examinar los partidos entre equipos, ¿no? Entre clubes de fútbol, ¿no? Y ahí me di con la sorpresa de descubrir que en esa época se solían realizar giras internacionales de equipos, que eso que conocía como las denominadas temporadas internacionales, ¿no? Se contrataban equipos de otros países que venían acá a Lima, la capital, a jugar en 2 meses, un mes, 2 meses, una serie de 5 partidos, ¿no? Y vinieron muchos equipos chilenos y muchos equipos peruanos también fueron a Chile, ¿no? Y ese ha sido, digamos, el foco de mi interés en mi tesis, ¿no? Y eso es lo que he estado investigando, ¿no? Entonces, lo que yo he estado investigando es básicamente eso, o sea, de reconstruir esta rivalidad futbolística entre Perú y Chile, analizando obviamente los discursos periodísticos, ¿no? De estos grandes diarios generalistas, ¿no? Para los que no son de acá de Perú, son El Comercio, La Prensa y La Crónica, ¿no? Son los 3 diarios generalistas de esa época, ¿no? El Comercio es el que sigue hasta esta época, ¿no? Eh, y bueno, y estas flechas indican básicamente las dos grandes pilares donde yo más o menos he puesto mi atención, ¿no? En esta oportunidad voy a hablar del que está más abajo, ¿no? Pero también les comento, si alguno después tiene interés en conversar, yo también estoy analizando el tema de la construcción de los estilos de juego, porque ahí se ve mucho eso, ¿no? En las narrativas periodísticas, ¿no? El día de hoy voy a hablar sobre lo otro, ¿no? Que a través de estos enfrentamientos futbolísticos, a través de estos partidos entre equipos peruanos y chilenos, yo me di con la sorpresa, porque no tenía de alguna manera ninguna hipótesis de partida, o sea, eh, que en esa época uno podría pensar, ¿no? La guerra todavía, yo pensaba, por ejemplo, que iba a encontrar de alguna manera discursos todavía que evocaban la guerra del Pacífico, ¿no? Por ejemplo. Eran unos años que se estaba de alguna manera tratando de concretar los acuerdos de la paz, ¿no? Ustedes lo recordarán, ¿no? Todavía estaba Leguía en el poder, ¿no? Se había frustrado el plebiscito, ¿no? de Tacna, para la reincorporación con Tacna y Arica. Entonces, uno pensará probablemente que vengan equipos chilenos a jugar, entonces, ¿cómo lo hubiera tomado la prensa en esa época, ¿no? Entonces, lo que me encontré fue totalmente diferente a lo que yo pensaba, ¿no? Y ahí viene el tema del amateurismo que comentó Gerardo, ¿no? Entonces, en estos discursos, eh, lo que yo me encontré fue eh, que la prensa construía, a través de los partidos de fútbol entre Perú y Chile, construía de una forma en que se veía estos partidos como una forma de unir a ambos países, ¿no? Yo lo catalogo como una suerte de ver al fútbol como un puente simbólico entre ambos países. O sea, se representaba a los chilenos como eh, hombres caballerosos, honorables, ¿no? Que, que merecían todo el respeto, ¿no? Se veía el fútbol como esa posibilidad de que los chilenos sean tratados de buena forma, ¿no? Vamos ahora a ver eso de repente con algunos ejemplos, ¿no? Vamos a comentar más adelante, ¿no? Bueno, este es el contexto, ya lo he estado comentando brevemente, ¿no? Entonces, mis hipótesis eran esas, ¿no? Como les decía, ¿no? Cómo iba a representar, ¿no? Los discursos periodísticos, esos partidos, ¿no? En este contexto de clima quizá algo tenso, ¿no? Pero acá hay algo interesante, ¿no? De repente, claro, lo que no se conoce habría que recordar aquí que
en el oncenio, la prensa estaba controlada por Leguía, ¿no? Leguía ya había tomado control de gran parte de la prensa, ¿no? No toda, pero gran parte. Por ejemplo, acá pueden ver ustedes imágenes del diario La Crónica, que ya era un diario oficialista, ¿no? También había otro diario de La Prensa, que también he examinado, que había sido expropiado por Leguía, también entonces estaba del lado del poder, ¿no? El diario El Comercio no estaba con Leguía, digamos, estaba en un lado, podría decirse, ni la oposición, de alguna manera, ¿no? Este sí era un diario. También habían importantes revistas, como la revista Variedades, que era editada por la misma empresa que La Crónica, que también obviamente era oficialista. También una revista Mundial muy importante que también era oficialista. Entonces, Leguía tenía un gran respaldo de los medios de comunicación que hacían eco, digamos, de todos estos acercamientos que Leguía ya había estado intentando con Chile, ¿no? Habría que precisar también que frustrado este plebiscito en el año 26, cuando el general Lassiter dijo que ya no se podía hacer el plebiscito, entonces Leguía tomó el acercamiento con Chile de forma directa, ¿no? A través de la intermediación también de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como ustedes ven acá, estos son portadas de La Crónica del año 28. Ven cómo en las portadas se pone el aniversario, se está celebrando el aniversario de Chile, ¿no? Y, por ejemplo, algo sintomático acá, en el año 1921, para el aniversario del centenario de Lima, ni siquiera se lo invitó a Chile, ¿no? Chile fue uno de los ausentes de la fiesta hasta de 1921, ¿no? Y acá ya se pone totalmente que se está celebrando. Acá también importaba cuando el embajador Figueroa ya sabían, digamos, reunido las relaciones, se lo agasaja con una ceremonia muy pomposa, ¿no? Entonces, todo esto ya era, digamos, promulgado por las portadas oficialistas, ¿no? Leguía también fue un hombre muy cercano al deporte, ¿no? Ya lo dijo Gerardo, ¿no? En su presentación, o sea, muy cercano al deporte en el sentido de que se interesó por promulgar muchas políticas públicas del deporte, ¿no? Ciertas leyes, ¿no? No voy a detallar mucho, el tema del Estadio Nacional ya lo explicó en detenimiento Gerardo, y también va a ser un hombre clave cuando vengan los equipos de fútbol, los equipos chilenos, con su presencia en varios de los partidos, ¿no? Como ven aquí. Entonces, lo que yo creo que de alguna manera Leguía, también con su presencia, va a legitimar esas giras, ¿no? Para mí es sintomático, por ejemplo, acá, que Leguía, cuando esta es la gira del año 29, Leguía fue, el único partido que fue en esta gira fue el partido de la alianza con Colo-Colo, ¿no? Para mí fue sintomático que en esa gira del Colo-Colo, el único partido que fue Leguía fue al partido de la alianza, pues, ¿no? Al más importante de esa gira, ¿no? Bueno, Gerardo lo debe saber más que yo, ¿no? Leguía muy ligado también a la Alianza Lima como un padrino de Alianza, creo, ¿no? Si mal no me equivoco, ¿no? Axel también conoce más del tema que yo, ¿no? Entonces, lo que acá se puede decir es que Leguía fue un hombre también muy, muy vinculado al deporte, ¿no? Entonces pasamos esto rápidamente. Entonces, ya, ¿cómo llego al box? ¿No? Porque yo me quería, yo estaba estudiando el fútbol, como le decía, ¿no? Entonces yo llego al box de casualidad, básicamente, ¿no? Porque yo estaba estudiando las crónicas de fútbol en estas giras de los equipos chilenos peruanos entre Lima, Santiago, Valparaíso, ¿no? Yo pensaba que estas eran, de alguna manera, giras que podían reforzar estos vínculos de integración en medio de la firma de paz. Pero me di cuenta que el fútbol no era el único deporte que había surgido en estos años, en los años 20, ¿no? Obviamente cuando uno está en la biblioteca revisando archivos, no se fijan solamente en lo que, no pone el ojo únicamente en lo que va a buscar, ¿no? Está revisando horas y encuentra un montón de cosas. Y ahí me vi sorprendido en que el box también fue un deporte muy, muy difundido aquí en Lima, ¿no? Y en Sudamérica, creo en general, ¿no? Gerardo también en su tesis habla un poco ahí del box, que el box y el fútbol, al menos
Lima, fueron deportes muy populares, ¿no? Se difundieron también de forma muy masiva, más o menos masiva, podríamos decirlo, ¿no? Entonces ahí yo identifiqué quizá este señor, Keith Lanford, boxeador chileno, quizá fue, digo quizá porque no he tenido tiempo de revisar hacia atrás, fue el primer deportista chileno que pisó Lima, ¿no? En el año 1923, ¿no? De forma oficial. Y tuvo algunos combates acá en Lima, entre 1923 y hasta 1924, e incluso se casó con una peruana, una limeña, ¿no? Eh, fue el primer, digamos, deportista que de forma simbólica unió a los dos países a través del deporte, ¿no? Y las crónicas, podría decirse coloquialmente, hablaron bien de él, no es el público, mostró respeto en los combates, no es que haya sufrido ningún tipo de discriminación, ¿no? Todo esto también tiene que ver, como lo que yo les decía, con estos discursos, estas narrativas vinculadas al amateurismo, ¿no? Al amateurismo caballeroso, ¿no? Que es ver, digamos, en la práctica deportiva, un ideal que sirve para modo de integrar a los deportistas, a los países, ¿no? Ver al deporte como que te va a hacer ser un mejor hombre, un mejor ser humano, una mejor persona, ¿no? Ver al deporte como una fuente que te pueda unir a los países, ¿no? Luego incluso Keith Lanford regresó en el año 27 y declaró esto a la revista Los Sports, ¿no? Que el público peruano lo ovacionaba, ¿no? O sea, miren, estamos hablando del año 27. En el año 27 todavía ni siquiera Perú y Chile habían, digamos, reanudado sus relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Chile se vuelven a reactivarse oficialmente en julio del año 1928, ¿no? Entonces, ya antes de esa época, ya antes de eso, habían intercambios deportivos en el ámbito del box. A eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Y eso es lo que me di cuenta y, digamos, me pareció muy relevante mencionarlo, ¿no? Por eso, digamos, en esta ponencia también quería hablar un poquito del box. No es que haya sido mi especialidad, pero me pareció muy relevante, ¿no? Eh, pero espero poder profundizarlo más adelante, ¿no? También hubo boxeadores peruanos que fueron a Chile, ¿no? Está Alberto el Burro Cochea, que también antes de que se reactiven oficialmente las relaciones entre Perú y Chile, también estuvo en Santiago boxeando, ¿de acuerdo? En el año 28 tuvo unas giras en Santiago, ¿no? Para mí eso es lo relevante, ¿no? Mencionar, ¿no? Que aún, digamos, oficialmente cuando Perú y Chile todavía no estaban, digamos, habían vuelto a reactivar sus relaciones, habían intercambios deportivos, ¿no? Eso fue lo que para mí me pareció muy interesante descubrir, ¿no? En el box, ¿no? Todavía no hablemos de fútbol, ¿no? El fútbol llega sí el 28 ya con las relaciones reactivadas, ¿no? Con la gira del Santiago Deporte, ¿no? Y ya voy apurando, me faltan unos minutos, ¿no? Santiago Deportes ya llega luego de que en julio del 28 se reanudan oficialmente las relaciones, incluso ya con el embajador Milano Figueroa Larraín, ya en Lima, llega la gira del Santiago Deportes. Hay una serie de entrampamientos porque no se le da ciertos permisos, la federación manda una carta hacia Chile, el ministro León Méndez Salazar incluso de forma oficial de parte del gobierno manda una carta, o sea, eso demuestra, digamos, la intención del gobierno peruano de que el equipo chileno pueda jugar en Perú, ¿no? Se pone en disputa una Copa de Cordialidad, ¿no? O sea, hay determinados gestos, ¿no? Simbólicos, ciertamente, como así también la presencia del embajador en los partidos, ¿no? Que demuestran, pues, este acercamiento entre ambos países a través del fútbol, ¿no? Remarco lo simbólico, pues, ¿no? Porque estamos hablando en el plano deportivo, ¿no? Que de cierta manera puede decirse que es una diplomacia cultural, probablemente, ¿no? Disputa una serie de partidos. Luego también Atlético Chalaco va a Chile, también es recibido también de la mejor manera, ¿no? Hay crónicas en los diarios de Santiago, ¿no? O sea, como les digo, ¿no?
Todo esto bajo el amparo de lo que se conoce como el ideal del amateurismo, ¿no? En que los deportistas tienen que respetar al rival, ¿no? Es interesante que este ideal del amateurismo, en mi óptica, va hacia los valores que deben practicar los deportistas, pero también se infunde en los ideales, o sea, en la ideología de los periodistas en sí, o sea, de los hombres que escriben las crónicas, ¿no? Van a ver eso se va a ver muy, digamos, presente en estos pequeños extractos, que es de la revista Match chilena del octubre del 28, ¿no? O sea, aquí hablan, por ejemplo, de la visita de los chalacos, que es del Atlético Chalaco, ¿no? Por ejemplo, acá dicen, saludamos desde nuestras columnas a los caballerosos deportistas que honran hoy las canchas chilenas, ¿no? Y deseamos que ellos sean portadores de nuestra más respetuosa y sincera muestra de admiración que los ágiles gobernantes de la nación hermana, ¿no? O sea, del Perú. Eso básicamente simboliza la filosofía del amateurismo, ¿no? Esto de volver a hermanar, cicatrizar heridas, ¿no? A través del fútbol, ¿no? Bueno, y también está la gira al Colo-Colo, que de alguna manera sí causó impacto, porque llegó justo cuando se estaba firmando el Tratado de Paz definitivo, ¿no? Entre Leguía y Figueroa Larraín, en mayo, junio del año 1929, ¿no? Ahí Leguía va el partido, como les digo, entre Alianza y Colo-Colo, ¿no? Leguía llega tarde al partido, y la anécdota es que Leguía llega tarde al partido, el partido se paraliza, ¿no? Y le dan unas hurras al presidente, y luego se vuelve a reiniciar, ¿no? O sea, ahí también, digamos, es una anécdota que revela, digamos, la imagen que tenía casi de idolatría que se le tenía al presidente Leguía, ¿no? En esas épocas, ¿no? De poder todavía de Leguía, ¿no? Bueno, acá hay algunas imágenes. Esta portada de alguna manera ya como va construyendo la rivalidad, ¿no? Porque ponen peruanos, chilenos, ¿no? O sea, acá se hace de alguna manera una metonimia entre el equipo peruano Chalaco y el equipo chileno que es el Colo-Colo, ¿no? Esto también es interesante, esta foto de la izquierda, porque también va muy en boga con esto del amateurismo, ¿no? El intercambio ahora se entregan los banderines, ¿no? Pero en esa época, como ven ahí, se entregaban el ramillete de flores, ¿no? Eso también es muy simbólico de esa época, ¿no? Del amateurismo, ¿no? Caballeroso, ¿no? O sea, de que el deporte era visto como una competencia debía primar la lealtad, la honorabilidad, ¿no? Jóvenes eran caballeros del deporte, ¿no? Entonces, se entregaba un ramo de flores, ¿no? al otro contrincante, ¿no? Eso era muy simbólico en esa época, ¿no? Sí, bueno, eso es todo. No he puesto fotos, pero también la última gira que se hizo es la del Melgar de Arequipa en el año 1930, en agosto, y ahí como anécdota queda que también fue muy, digamos, saludada en Chile porque había habido una pequeña reclamo de la delegación peruana en el Mundial del 30 contra un arbitraje, o sea, en el partido Perú-Uruguay, Perú-Rumanía del Mundial del 30, nos había arbitrado un referí chileno, ¿no? Alberto Gorakren, creo, ¿no? Gorakren, y los peruanos se habían quejado del arbitraje, ¿no? Del arbitraje chileno, ¿no? Entonces los medios chilenos como se habían disgustado, resentido por alguna forma, ¿no? Entonces esa gira del Melgar en la prensa chilena, digamos, fue saludada de alguna forma como justamente fue vista como para limar asperezas, ¿no? La construyeron de esa forma, ¿no? Fue saludada, fue bienvenida para que ya no haya malos entendidos, para que nuevamente la amistad sea retomada, ¿no? Eso fue el discurso que se manejó en la revista Los Sport, por ejemplo, ¿no? Listo. Gracias. Listo, gracias. Muchas gracias, Alonso. Te agradecemos la exposición de tus ideas, de tu ponencia. Y ahora vamos a dar paso a nuestro tercer miembro de mesa, que es Axel Sánchez. Sin más preámbulo que dejarlo con darle
darle la oportunidad que se inicie su ponencia. Adelante, Axel. Buenas tardes con todo el público presente. También saludar a Gerardo y a Alonso por la ponencia. Agradecer a los organizadores del Congreso, ¿no? Y asimismo la oportunidad de poder brindar en la conferencia, que es básicamente unas aproximaciones de mi tesis para obtener el título de licenciatura en la Universidad Villarreal, y que justamente responde a una cuestión, que es justamente cómo se forjó la identidad popular limeña en las décadas del 20, ¿no? La identidad popular limeña del Club Alianza Lima, dentro del contexto que justamente Gerardo y también Alonso nos han brindado en sus conferencias. Bueno, a ver, un segundo. ¿Se ve, se puede apreciar la pantalla? Sí, Axel, se puede apreciar la pantalla. Perfecto. Tal vez si pudieras poner en completo la diapositiva. A ver. Creo que no. Bueno, parece que no se puede. Bien. Alonso, perdón, Axel, disculpa. Entra a vista y en vista pones arriba en el menú. Vista. Bueno, partimos de la pregunta, ¿cómo se forjó la identidad popular limeña en las décadas del 20, ¿no? Del Club Alianza Lima, ¿no? Y parto por los objetivos, justamente del análisis, ¿no? Uno de los objetivos es analizar la evolución identitaria del Club Alianza Lima dentro de la ciudad de Lima, ¿no? Cómo se da esta popularización de un club de barrio, ¿no? Que justamente surgió, se fundó en 1901, y ya para la década de los 20, un momento importante en la cual justamente hemos visto que Leguía era sinónimo de la modernización en el Perú, ¿no? Y de asimismo esta modernización también nos traía justamente eventos deportivos importantes, ¿no? Eventos deportivos importantes, y asimismo también estamos dentro de un contexto en la cual se formaliza el deporte a partir de las instituciones, como por ejemplo la Federación Peruana de Fútbol, que se creó en 1922, ¿no? Entonces, vemos, uno de los objetivos también es analizar la popularización de un club de barrio como el Club Sport Alianza en aquel entonces, ¿no? También justamente interpretar el fútbol como un deporte del proceso de civilización, según como lo detallaba Norbert Elías, ¿no? Y también la temática sociocultural. Dentro de justamente el primer capítulo detallo el tema del contexto, ¿no? Y asimilando también el desarrollo de las capitales latinoamericanas y su relación con el balompié. Justamente en una conferencia que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Pablo Alabarces, ¿no? Sociólogo argentino, que justamente en su libro Historia Mínima del Fútbol en América Latina nos detalla el proceso de difusión del balompié justamente dentro de los contextos del Brasil, de Uruguay, de Argentina, y viendo justamente la diferencia entre el desarrollo del fútbol entre la vertiente de los países del Atlántico y del Pacífico. Recordemos que el fútbol es un deporte incorporado a finales del siglo XIX, ¿no? Y se desarrolló en toda su plenitud a partir de las décadas del 20 con los campeonatos de primera división, de segunda división, ¿no? Ahí justamente vemos el tema de la demografía en las principales ciudades latinoamericanas y cómo se fue desarrollando el fútbol en esos contextos, ¿no? Aproximadamente en el año 1930, 1940, ¿no? Para aquel entonces en Lima éramos, según los censos de la época, 300.000 habitantes, ¿no? En Santiago era aproximadamente 1 millón de habitantes, en Buenos Aires 2,5 millones, en Río de Janeiro 1,5 millones, y en Montevideo cerca de 655.000, ¿no? Ese es justamente el tema de la demografía en aquellos años, ¿no? Y ahí vemos el tema de la competencia primero para poder entender
el tema de la competitividad de los países, ¿no? A través de sus equipos y posteriormente de las selecciones de fútbol. Porque hay que entender también a esta década como la apertura de los países como Perú, ¿no? Dentro de los principales campeonatos, ya que hoy en día estamos hablando también de la Copa América. En aquel entonces, el Perú en el 27, ¿no? En 1927, participa en el primer campeonato el primer campeonato sudamericano, ¿no? Que se realiza en Lima, justamente, ¿no? La cantidad de equipos para la Liga Peruana era justamente 12 equipos, entre ellos 8 equipos de Lima, 3 equipos del Callao y un equipo de Ancón, que era el de hidroaviación, ¿no? En Santiago eran 8 equipos, en Buenos Aires eran 36 equipos, en Río de Janeiro 11 y en Montevideo 20. Justamente a partir de allí entendemos las participaciones y el tema de la competitividad, ¿no? Cuando aquí también detallo mundiales es la participación que se da, recordemos que en 1930 se da inicio a los mundiales de fútbol, ¿no? En Uruguay, y también contamos las Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas del 24 y del 28, como por ejemplo en Uruguay. Para ver también el estado de la cuestión sobre las temáticas de la historiografía del fútbol, vemos que también ha sido un tema estudiado por ejemplo, el fútbol como deporte que está incorporado por parte de la élite limeña como proyecto modernizador y discurso higienista, que lo detalla justamente Fanny Muñoz, ¿no? También el fútbol como deporte que interpreta el proceso de civilización para hacer respetar la educación, las reglas y los valores, ¿no? Que nos detalla Norbert Elías, ¿no? También justamente el tema del club de Alianza Lima como un club barrial que jugó los campeonatos de primera división, como lo analiza Panfichi, Benavides y Álvarez en estas épocas, ¿no? A partir de allí vamos a ver la evolución identitaria del club como un club barrial, un club de los sectores afroperuanos en aquel entonces, como lo detalla Steven Stein, ¿no? Que es una de las expresiones, al igual el Club Alianza Lima como la cuadrilla del Señor de los Milagros, como expresiones afros de aquel entonces, ¿no? El psicoanálisis del balompié, por qué el fútbol sobresale sobre los demás deportes como un deporte popular, y la interacción de lo afro con la fe a través de los estudios también de Steven Stein, ¿no? Y justamente vemos el tema de cómo se concibe la identidad del Club Alianza Lima en esta época, ¿no? Como una identidad barrial, una identidad afro, una identidad bohemia, como lo detalla Jaime Pulgar también, una identidad obrera de condición socioeconómica baja, como también lo puede detallar Panfichi, ¿no? En este caso, nuestra propuesta es justamente a partir de las fuentes de la época del 27 al 32 aproximadamente, detallar cuándo Alianza se identifica en sí con la ciudad de Lima en aquel entonces, ¿no? Una identidad popular limeña que justamente se da en este marco temporal, ¿no? A partir del duelo de la selección de Lima, ¿no? O la representación de Lima contra los representativos extranjeros que venían justamente a Lima, un representativo español, como lo detalla también Alberto Sonday, ¿no? Donde se resalta la figura de Villanueva, estamos hablando del año 27. La desafiliación también de Alianza Lima en 1929, lo que obligó al club, ¿no? A jugar partidos de fútbol con equipos distritales, ¿no? La desafiliación de Alianza Lima en el 29 por una negativa de participar en el Campeonato Sudamericano de Buenos Aires en 1929, ¿no? También una encuesta importante que se hizo que hizo el Comercio en los años 30, ¿no? Previo a la justa mundialista de Uruguay, que se da entre mayo, no, que esta encuesta que se da entre marzo y mayo del 30, en la cual se pregunta, ¿no? A la afición, como lo detalla también el Comercio, se hace una encuesta de qué jugadores deberían representar a la selección peruana para el Mundial del año 30, ¿no?
Y en esta encuesta, un 100%, por no decir un 95%, concluye de que la mayoría de los jugadores, por ahí cito 7 jugadores que detalla la fanaticada, son justamente de Alianza Lima de aquel entonces, ¿no? Esta encuesta interesante que hace el comercio en estos 3 meses previos a la justa mundialista de Uruguay. También justamente los títulos sucesivos que obtiene el club entre el 27 y el 33, ¿no? Porque el 34 ahí pongo con un asterisco porque es una materia de investigación, ¿no? Justamente interpretar qué club es un tema de discusión hasta hoy en día, el tema del título del 34, ¿no? Y las giras internacionales que justamente hace Alianza Lima en la época, como por ejemplo la campaña en Chile del 35, ¿no? Y el cambio de nomenclatura, ¿no? Por parte de la prensa, ¿no? Se intuye que la prensa es la que cambia, ¿no? Sport Alianza, Alianza Lima, entre el 24 y el 25 se añade la nomenclatura Lima, ¿no? A la nomenclatura del club. Esta es justamente una de las imágenes de la revista Mundial del 23 de agosto de 1929, en la cual se detalla, ¿no? Se hace una crítica a los jugadores, a la campaña por la cual Perú había hecho, el seleccionado peruano había hecho en Buenos Aires, ¿no? No había ganado ni un partido y se buscaba la explicación en el público por qué los jugadores de Alianza Lima no participaron de esta justa deportiva, ¿no? En Buenos Aires. Y justamente para levantar el castigo, ¿no? Porque era el reclamo de la afición que justamente participaran los jugadores de Alianza Lima. También intuimos el fútbol como un proyecto, ¿no? De modernización que justamente Gerardo justamente lo argumentó en la ponencia, ¿no? El tema de la modernización y los espacios públicos pertinentes para el desarrollo deportivo también, ¿no? Alianza Lima en la época, tanto como la Federación Universitaria de Fútbol, que va a tener su año de inicio de participación en la primera división en el año 28, ¿no? Va a ser punto de partida de una rivalidad, como lo argumenta Jaime Pulgar Vidal en su libro El Clásico, dos maneras de cómo se vio la sociedad de Lima en aquel entonces, ¿no? En aquel entonces, la Lima obrera, la Lima estudiantil, justamente este conflicto que en la década de los años 20 se vivía en Lima, ¿no? Bueno, dentro del marco de las conclusiones, vemos que los factores que influyeron en la construcción de una identidad fueron que los aliancistas de los años 20 pertenecieron a los sectores populares de la sociedad limeña a través de la evolución de su popularidad que se debió al boom triunfalista del fines de la década del 20 e inicios de la década del 30, ¿no? En un contexto en el cual se construyó una identidad en el Club Alianza Lima que fue en el marco del oncenio, ¿no? En el marco del oncenio de Teleguía, coyuntura pertinente, ¿no? Del desarrollo de los deportes, también de la prensa deportiva, ¿no? Que justamente hacía hincapié en los principales medios de comunicación de la época, ¿no? Como los periódicos y las revistas, ¿no? Y la importancia del factor étnico que se debió a la adquisición de jugadores, ¿no? Afrodescendientes en aquel entonces, ¿no? Vemos el desarrollo también del espacio de Lima como importancia para la popularización del club Alianza Lima. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Axel, perdón, disculpe, por tu ponencia. Damos paso siguiente a una ronda de preguntas que pudieran haber para nosotros los ponentes. Creo que lo mejor sería que hagan las preguntas a través del chat y las podemos ir leyendo, estableciendo para quién quieren realizar la pregunta. Así
que adelante si hubiese preguntas. ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno. No sé si alguno de nosotros quisiera agregar algo más sobre todo, que todavía nos quedan algunos minutos, ¿no? Sobre algún punto que deseáramos desarrollar con más calma o en nuestras respectivas ponencias. Axel, Alonso. Sí, Gerardo. A ver, Sí. a ver, perdón, una pregunta de José Manuel Carrasco, adelante, te leemos. A ver, Sí, por ahí me ha preguntado si se podrían abordar otros deportes. Ah, bueno, sí. a ver, Respondo a Luis, que me ha dale, preguntado. dale, primero y después respondemos a José. La verdad que Dale, sí. dale. O sea, de hecho, yo he encontrado más deportes que justamente en ese marco de intercambios deportivos. Por ejemplo, hay una tesis de una colega de la PUC, se llama María Lucía Valle. No, ella no profundiza, pero sí ella ha encontrado, por ejemplo, intercambios de tenistas y polistas, ¿no? que vinieron también en esa época a jugar algunos partidos, ¿no? Y yo encontré también, por ejemplo, una gira de equipos de básquet, ¿ya? De equipos de básquet o sea, no me acuerdo ahorita el nombre del equipo peruano, pero ya no en el oncenio, ¿ya? O sea, creo que fue ya en los años, debe ser el año 33, 34 por ahí, ya estamos hablando de campeonatos sudamericanos. Entonces ya hay delegaciones que van a disputar torneos en Chile. También recuerdo, por ejemplo, si no me equivoco, en el año 29, sí, en el oncenio, se disputa aquí, este es un libro aquí, creo. Hay un libro muy bueno que es este de acá, creo. Es el de acá. Sí, acá en Lima se disputa el campeonato sudamericano de atletismo, si no me equivoco. De repente Gerardo recuerda, en el año 29. Entonces, acá sí vienen delegaciones de chilenos, obviamente a competir. Entonces, sí hay otros deportes que ya, digamos, el intercambio deportivo ya es mayor, ¿no? Sí recuerdo específicamente, por ejemplo, el caso de equipo de básquet, sí le tomé fotos, recuerdo. Entonces, lo tengo ahí como archivo, incluso la prensa, o sea, sí lo reportaba, ¿no? O sea, en las páginas ahí de la crónica, de la prensa, los resultados, por ejemplo, de este equipo peruano, los resultados de este torneo de básquet que se está disputando en Chile. Debe ser el año 31, 32, por ahí, ¿no? Entonces sí hay más deporte, ¿no? Pero ahora que se haga más investigación de eso, claro, lo que falta es el tiempo, ¿no? Sí, a ver, dale Gerardo, yo respondo al final la otra. A ver, la segunda pregunta era de José Manuel Carrasco. ¿En qué estado creen que están los estudios sobre el fútbol en el Perú para los tres? Bueno, arranco yo por responder. Pues Alonso, Axel, pueden responder también tu pregunta. Mira, yo creo que aún estamos en una etapa inicial, pero mira, yo que tengo tiempo en esto, saludo de que ya hayan investigaciones. ¿En qué estado estamos? Creo que nos estamos permitiendo identificar más o menos las cuestiones básicas de periodificación, identificar las tablas sociales, identificar principales procesos, ¿de acuerdo? Ahora, con vacíos cronológicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si viste que las ponencias de nosotros básicamente son de las primeras décadas del siglo XX. Como también sucede un poco en la historiografía de mediados del siglo XX, los 40, 50, 60, en términos históricos no están muy profundizados y en el tema del fútbol y el deporte va más o menos igual, ¿no? Entonces, y ya las investigaciones para cosas más recientes, bueno, las cosas que preparó un artículo de Carlos Aguirre que salió sobre México 70 y después el libro de Aldo Bonfici sobre las cuestiones institucionales
de la Federación Peruana de Fútbol de los 70s, los proyectos institucionales de la Federación Peruana de Fútbol de los 70s en adelante, ¿no? Pero aún hay muchos vacíos. Y eso es, digamos, la mirada de Lima. Todavía tenemos los vacíos para los estudios de provincias, que hay algunos, pero es limitado, y también tenemos el tema de la circulación, ¿no? Entonces, sé que hay cosas para Cusco, se estaban haciendo cosas en Ayacucho, Tacna, pero no sé si se llevaron a concretar en una tesis o en un artículo. Y si los fueron, para que circule por aquí, es el problema de siempre de la circulación de muchas de las investigaciones regionales, ¿no? Eso es un poco lo que quería presentarte brevemente, José. Alonso, Axel, si desean también responder la pregunta de José, y después tienes una pregunta, Axel, para ti, ¿no? ¿Quién desea responder la pregunta de José? Alonso. Axel. ¿Axel? Y sobre el tema de las investigaciones, ¿no? Que concuerdo, Gerardo, no sé si el tema de la historiografía en sí de los deportes tiene como característica que es, ¿no? Desde la visión de Lima, ¿no? También, justamente también se centra en el fútbol, ¿no? Como hay temas que han desarrollado los clubes, ¿no? Justamente también has mencionado el tema de Aldo Panfichi, que está con esta última publicación del año 2018, si no me equivoco, aborda el tema institucional. Justamente también está en un congreso que fue hace, si no me equivoco, 2 años, también vimos una investigación del fútbol en Ayacucho, si no me equivoco el nombre es Diego Alexander, de la Universidad de Ayacucho. Sí, se está promoviendo, ¿no? Más temas en sí del fútbol, ¿no? Pero también faltaría un poco en el sentido histórico abordar temas como por ejemplo los otros deportes como el vóley, ¿no? El básquetbol, que también en el 36 estaban en todo su apogeo, ¿no? En la cuestión de las Olimpiadas del 36. Ya. Sí, yo complemento ahí un poco, Axel, para que después respondan a la que te han preguntado en específico. Sí, yo concuerdo con lo que han dicho ustedes, con Gerardo y Axel, que ustedes básicamente son historiadores, ¿no? Yo no soy historiador. Quizá yo estoy haciendo un trabajo de historiador, pero yo soy periodista, ¿no? De profesión. Pero claro, lo que estoy haciendo es, de alguna manera, un trabajo con fuentes históricas, básicamente, ¿no? Claro, y sí, yo también he notado, por ejemplo, falta, por ejemplo, más trabajo, por ejemplo, sobre la historia de la U. Está la de Madueño, ¿no? Que es Garra, ¿no? Del 2010, pero faltarían más cosas. Falta un libro que hable de la historia de Cristal, la historia de Cienciano, la historia del Grau, no sé, la historia de León de Huánuco. O sea, ese tipo de libros no hay, ¿no? La historia del fútbol en la selva, qué sé yo, la historia del fútbol en la sierra, ese tipo de cosas no hay. Felizmente, recién, imagínense, en el segundo semestre se va a sustentar una tesis ahí en la Católica, la primera tesis de pregrado en la Católica de historia, ¿no? Es una tesis sobre creo que es un equipo de Chiclín, o sea, en pregrado en historia, ¿no? O sea, claro, la tuya, Axel, justamente también es una tesis de pregrado en historia, el de la Villarreal. La de Gerardo fue la pionera de pregrado en historia en San Marcos, y ahora vamos a tener la primera de pregrado en historia en la Católica, ¿no? Sobre un club, creo que es un club del norte, vinculado a la eugenesia, ¿no? Este tipo que tiene que ver con racismo científico, ¿no? Pero ¿saben por qué pasa eso? Lo que pasa es que no tenemos como que mentores o profesores para que esos alumnos se motiven a investigar esos temas. Si hubiera más profesores que tengan esa línea de investigación en historia del fútbol o de los deportes, más alumnos se dedicarían a investigar esos temas. ¿Saben por qué yo les digo? Yo soy justamente periodista, y donde sí hay un montón no, pero sí hay regular y cada vez más se está haciendo investigaciones sobre fútbol, es en lo que tiene que ver con comunicación y fútbol, periodismo deportivo. Sí están saliendo bastante, que es lo que tiene que ver con análisis de discurso, ¿no? Representaciones en la prensa. Si ustedes revisan en las tesis con Renacid, creo, con ICET, la base de datos del Estado, o se meten en los repositorios de cualquier universidad que tenga facultad de comunicación,
encuentran tesis que tienen que ver con la representación de, no sé, de la identidad nacional en la prensa deportiva, tal cosa. Incluso mi tesis de maestría fue así. Yo quise hacer la representación de Pablo Guerrero en la prensa deportiva. Fue el primero que se le ocurrió, uno de los primeros, quizá, en el 2014. Y después, poco a poco, han empezado a ser más o menos así, de ese tipo de tesis, ¿no? O sea, fútbol, periodismo deportivo, sí están haciendo bastante. Y diría bastante, regular, ¿no? Pero en meterse a historia, como Gerardo y Axel, no mucho, ¿no? También están haciendo tesis sobre gestión deportiva, ¿no? Que tienen que ver con fútbol, sí, sí hacen también. Psicología del deporte, en cosas de fútbol, sí, también se hace. ¿Qué otra cosa? Sociología del deporte, de fútbol, no mucho, porque no se enseña acá en muchas universidades de sociología. ¿Dónde enseña sociología acá? En la Católica y en la San Marcos, creo. Hace poco se sustentó una amiga de fútbol femenino, ¿no? También hay algunos trabajos que sí tenemos en la Católica que lo queremos compilar en un libro, ¿no? Pero hay poquitos, pues. Pero sí les digo, lo que más se está haciendo es, digamos, fútbol y periodismo deportivo, ¿no? Axel, te preguntaron algo a ti en específico. Dale, Axel. Sí, sobre el tema justamente José, ¿crees que la identificación con el club Alianza Lima formó parte de la identidad de Lima pre-migración del campo a la ciudad? Claro, en aquel entonces, ¿no? Lima era geográficamente el centro, ¿no? El Callao y justamente los balnearios del sur. Estamos hablando de Lima de las décadas del 20 hasta parte del 30, ¿no? Porque ya de ahí empieza justamente una de las primeras oleadas migratorias del campo a la ciudad. Justamente Alianza fue justo donde fue el contexto donde tanto Alianza y la U entre los años 28 y al 34 se empiezan a popularizar. Y hay algo particular en estos clubes, ¿no? Que llevan a la popularización porque, con diferencia de otros equipos, son absorbidos institucionalmente por las fábricas, ¿no? Hablo, como lo detalla también Steven Stein, Sport Victoria, ¿no? Sport Inca, son clubes que justamente son absorbidos por la identidad de una empresa, ¿no? Justamente, y por eso el fútbol, tanto la identidad se da entre Alianza y la Federación Universitaria, y en el caso del Callao se da con el Atlético Chalaco y posteriormente con el Sport Boys. A ver, paso a la siguiente pregunta de Tomasini Sinche López. A ver, gracias por sus exposiciones, ha sido muy interesante escucharlos. Gracias a ti, por tus palabras, al nombre también mío, de Alonso y de Axel. Hablando del estilo futbolístico, ¿de qué manera la identidad aliancista contribuyó a la formación de una identidad peruana de jugar al fútbol? ¿Qué decían los chilenos sobre el juego peruano? En todo caso, de otro lado, este arraigo popular de Alianza en Lima fue aprovechado por la guía políticamente. Me parece que esas preguntas son un poco para Alonso y para Axel. La primera, las dos primeras me parece que sería más para Alonso, y la última para Axel. Así que les cedo la palabra para que respondan la pregunta. ¿De qué manera el estilo, la identidad aliancista contribuye? Bueno, yo creo que la importancia de Alianza en la construcción del estilo, de la identidad de la identidad nacional, al menos en esa época sí tuvo un peso importante. De hecho, es algo que pondero en mi tesis, ¿no? Es algo que también se ha trabajado bastante en los últimos tiempos. Hay un libro también de José Carlos Rojas que lo habla. Primero porque muchos elementos del equipo de Alianza conforman son parte de la selección nacional, ¿no? Como lo ha hablado Axel, ¿no? Lo ha demostrado Axel, ¿no? Segundo, porque en estudios también de Jaime Pulgar Vidal, él refiere que la gente empieza, el público, se empieza a decantar por la forma de juego de la Alianza. Este juego que tiene que ver con
un juego que se denomina el fútbol asociado, ¿no? En oposición al estilo, denominémosle directo, ¿no? Que fue el que vino, vino por primera vez con las reglas inglesas, ¿no? Ahora, si me preguntas qué decían los chilenos sobre el juego peruano, en todo caso yo te podría decir qué decían los peruanos sobre los chilenos, ¿no? Porque no es que he examinado tanto a profundidad las fuentes chilenas, ¿no? Te podría responder el revés de la pregunta, ¿no? Por ejemplo, es interesante examinar la dicotomía esa que se construía desde la prensa peruana, porque la prensa peruana sí se ensalzaba, digamos, ese estilo propio de jugar el estilo asociado o combinativo, como se denomina hoy, ¿no? En un lenguaje más moderno, representado precisamente por jugadores como Villanueva, ¿no? José María Lavalle, por ejemplo, ¿no? Y el estilo chileno era representado como la antítesis, o sea, con características del estilo inglés, el estilo directo, ¿no? Incluso yo he examinado, o sea, hasta por palabras o frases, con el juego por alto, ¿no? Pases largos, ¿no? Vigor físico, ¿no? Con ese tipo de características, ¿no? Entonces ahí se construía una suerte de oposición y también un juicio estético, ¿no? Porque la prensa consideraba que su estilo era mejor. Entonces ahí también había una carga subjetiva, valorativa, ideológica también, de lo que se consideraba mejor, ¿no? Ahora, ¿por qué se considera eso mejor? Pues, o sea, ahí también, eso justamente en ese proceso estoy ahí elaborando, ¿no? Todavía. Sí, por ahí va. Sí, para la pregunta de justamente de Tomasini, ¿no? ¿De qué manera la identidad aliancista contribuyó a la formación de una identidad peruana de jugar el fútbol? Es justamente lo que también estaba mencionando Alonso, ¿no? El fútbol asociado y también justamente en estos partidos que se dan entre el 26 y el 27, la mayoría de jugadores de Alianza Lima pertenecían a esta selección, a esta representación de la equipo representativo de Lima, ¿no? Que jugaba contra algunos equipos extranjeros, representativos extranjeros, ¿no? Hay una premisa que justamente detalla que en el siglo XX la comunidad afroperuana se había incluido en la sociedad a partir de los deportes, ¿no? Y a partir del tema de la música criolla, ¿no? Y el deporte justamente era un vínculo esencial en ese aspecto. Y con lo que respecta a este arraigo popular de Alianza Lima, fue aprovechada políticamente, sí, porque justamente fue una coyuntura esencial donde se da no solamente el tema de la popularización de Alianza Lima, sino la popularización y formalización de la Liga Peruana, ¿no? A partir de la constitución de la Federación Peruana de Fútbol en el 22, ¿no? Y justamente los eventos deportivos que vienen después allí, como por ejemplo el Campeonato Sudamericano del 27, ¿no? El que se organiza, ¿no? Campeonato Sudamericano del 27, porque Copa América le conoce como a partir del 75, sí, a partir del 75. Es un cuadrangular entre Perú, Argentina, Uruguay y Bolivia. Ahora sí. Entonces, a ver, hay dos preguntas más. Bueno, la de Ivonne Lazo y la de Estefano, entonces con ellas creo que ya nos alcanzaría para ir cerrando la sesión. A ver, primero la de Ivonne Lazo. ¿Creen que recién con la masificación de los medios como la TV ha podido ser un poco más fácil acceder a los recursos de información para sus investigaciones? Entidades como el AGN o la BNP han sido de vital importancia para sus fuentes de información. A ver,
cómo responderíamos esa pregunta, que es un poco... A ver, yo doy una cuestión muy puntual, ¿no? El acceso a recursos de información, eh, a mí personalmente, mi experiencia para hacer investigación histórica del deporte, Internet. Yo creo que antes que las propias entidades que custodian archivos como el AGN, el BNP o alguna otra, ¿no? Yo creo que yo priorizaría en ese sentido este tipo de plataforma, ¿no? En cuanto a la documentación, bueno, la documentación siempre estuvo libre, accesible, ¿no? Quizás por ahí el tema de la Biblioteca Nacional, con la dificultad del acceso a algunos ejemplares de revistas antiguas, donde solo hay un ejemplar y esta política de la BNP de solo entregar el segundo o el tercer ejemplar, nunca el ejemplar. Entonces eso sí en ese sentido es una limitación, porque en algún momento revisé revistas hace 20 años, un poco menos, que ya ahora no están a disposición, ¿no? Entonces, ese sería, desde mi punto de vista, el problema, ¿no? No sé cómo lo ven Alonso, cómo lo ve Axel. Sí, yo he tenido problemas recientemente también, por ejemplo, hace creo que 5 años revisé el comercio de la década del 20 y ahora tuve que volver a revisar porque había tomado mal las fotos, qué sé yo, y ya no se podía porque me dijeron que estaba infestado, ¿no? Al menos el comercio desde 1930 hacia atrás no está saliendo a sala, por ejemplo, ¿no? Que está infestado y bueno, no sabe cuándo van a repararlo, o sea, cuál es el proceso. Puede tener meses o hasta que le den presupuesto para mantenimiento y uno no sabe, ¿no? O sea, no hay, pues, o sea, no sale, ¿no? O sea, bueno, a lo que quieren investigar el comercio no está disponible desde 1930 hacia atrás, ¿no? O sea, la mayoría de ejemplares, ¿no? Lo que sí bueno, me dieron el correo pues ahí de custodia, entonces yo y a veces le escribo y le digo, tienen este mes, o sea, para más rápido, ¿no? Porque a veces tú llegas al módulo y preguntas si se demoran como 20 minutos y sale y te dicen, no está. Entonces has perdido 20 minutos y ahora en pandemia, o sea, solo puedes estar 3 horas por turno, ¿no? Entonces es un fastidio a veces, ¿no? Entonces, bueno, si no tienes el correo de custodia, entonces tú puedes enviarle como que tu lista antes y te dicen cuál están disponibles. Entonces ya de frente vas ese día y dices, quiero ¿no? Entonces sin perder tiempo los 20 minutos, ¿no? Ese es un poco ese tipo de problemas, ¿no? Y el Archivo General de la Nación nunca he ido, no conozco. No sé cómo estará ahora. Sí, justamente también para mi investigación fue esencial la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, también por ahí un archivo de un coleccionista, ¿no? de Alianza Lima, Armando Levó. Sí, hay una cuestión de políticas por ejemplo, de falta de digitalización, ¿no? Que creo que ya en las bibliotecas ya se está gestando esta política de digitalización para para el fácil acceso, ¿no? A las fuentes de información también. Y sí, coincido con Alonso, hay algunos ejemplares, ¿no? Que también, pues, en la investigación también parecía que son esenciales, pero son las faltantes, ¿no? Son las faltantes, son justamente para concluir la investigación. Y con la pregunta que justamente detallaba Estefano, ¿cuál es su opinión sobre la prensa, sobre las cosas también respecto al fútbol? Es una prensa que también en la época, ¿no? Se va a ir especializando en los temas del fútbol, ¿no? Porque es cotidiano a lo que, ¿no? Leguía es sinónimo de modernidad, sinónimo de deporte, ¿no? Y sobre todo en las dos fuentes del gobierno, ¿no? Que es justamente la revista Mundial y la revista Variedades, que son fuentes periodísticas importantes de la época, en la cual van a destinar partes de sus páginas, ¿no? Le van a dar pues, cierta cantidad de páginas al desarrollo deportivo. Ahora, con referente al fútbol, ¿no? Van a hacer algunas también especies de sátiras, como por ejemplo hemos visto allí la sátira de Alianza Lima, ¿no? Por rescatar de los seleccionados que
tropezaron, ¿no? En Buenos Aires, por qué no se incluyó a los jugadores de Alianza Lima, que es un tema, aparte del tema también de la desafiliación del 29. Gracias, Axel. Gracias también por ir adelantando la respuesta a la pregunta de Estefano. Tomasini nos había dado sus agradecimientos por sus respuestas, han sido muy amables, nos dice. Muchas gracias a ti por tu pregunta, por tu asistencia. Perfecto, gracias a Estefano por su pregunta. No sé si hay alguna pregunta más ya para, o si Alonso quisiera contestar también la pregunta de Estefano. ¿Tienes, no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta más para ir cerrando la sesión, porque recuerden que tenemos un tiempo limitado, a las 4:50 ya tenemos que cerrar definitivamente la sesión. No sé si hay alguna pregunta final, cortita, eso sí, por favor. ¿Ninguna? ¿No? Bien, entonces creo que damos por cerrado la sesión, esta mesa de Historia y Deporte. Muchas gracias a los asistentes, a las preguntas de Luis Torres, Iván Lazo, Estefano, Tomasini, Sinche López, y a todos aquellos que se conectaron. Reitero nuevamente agradecimiento a los organizadores de este Congreso Bicentenario por la idea. Gracias, feliz de poder atender una mesa de Historia y Deporte por fin en un evento histórico. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias. Bicentenario del Perú.